en el testimonio de ella, yo creo en lo que Dios hizo en la vida de mi esposa, cómo la transformó y cómo eso también fue tremendo para transformar mi vida. Así que doy muchas gracias realmente por mi esposa. Señor, quiero darte gracias por Paula. Gracias por lo que ella va a compartir hoy. Permita, Señor, que sea un tiempo de mucha bendición para los hermanos. De que podamos estar atentos, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda guiar el día de hoy, tocar en lo más profundo de nuestro ser. Tú eres un Dios de restauración. Tú eres un Dios, Señor amado, que no está trabajando para quebrar, para matar, para destruir. El enemigo hace eso. Tú restauras, Señor. Tú eres capaz de transformar lo peor de nuestra vida en lo mejor para tu reino, para tu gloria, para que un día todos te glorifiquen, no al hombre, que todos te glorifiquen porque tú eres digno de toda alabanza, de todo el honor. Gracias por ese tiempo. Esté con Paula y permite que ella pueda, Señor amado, entregar todo lo que tú tienes para hablar a nuestros corazones el día de hoy, en nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Bendiciones para todos. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes parte de mi testimonio. Es interesante que cuando uno empieza a preparar y recordar también todo, se da cuenta que son tantas experiencias, tantas cosas, y es muy difícil resumir en tan poco tiempo tantos años de proceso. Pero hoy quiero compartir con ustedes el poder restaurador de la visión de fe. Y quiero concentrarme en eso porque el foco no es mi historia, y eso quiero decirlo antes de empezar, ni tampoco mi reacción, sino que el foco es el poder restaurador de Dios. Y yo quiero que usted entienda hasta el final de este testimonio que es Dios el que hace la obra. Así que quiero comenzar mi historia contándoles un poquito desde donde Iden también contó, porque usted sabe que todo matrimonio siempre tiene dos lados, y a lo mejor lo que ustedes escucharon el domingo pasado es la visión de cómo lo veía él, pero hoy día usted va a escuchar la visión de cómo veía yo lo que estábamos viviendo. Nosotros nos casamos con Iden muy enamorados. Como él les contó, nosotros hicimos nuestra amistad especial 6 meses orando sin fomentar los sentimientos, porque realmente los dos, cuando nos conocimos, ya teníamos un propósito, esta visión de decir, yo solamente voy a pololear con la persona que Dios tiene para mí para casarme. Entonces nosotros teníamos esa idea en mente. De hecho, cuando nos conocimos anoche, encontramos con unos amigos y recordábamos que yo, como tenía 19 años, yo ni pensaba casarme, esa es la verdad. Yo dije, voy a servir al Señor. Iden me dijo, pero lo que dice Eclesiastés es que 2 pueden llegar más lejos. Así que yo lo puse en oración, oramos esos 6 meses y el Señor confirmó que Iden era la persona que Dios tenía para mí. Y hicimos un noviazgo, nos casamos, ya muy enamorados. Pensaba, hay tantas historias de amor bonitas ahí en los doramas que me gusta ver a mí, los doramas coreanos, pero no nos quedamos atrás para ningún dorama, hermanos. Era una historia de amor, muy felices, vivimos cosas maravillosas, muy, muy enamorados uno del otro. Vivimos tiempos muy hermosos. En nuestros primeros años no nos molestaba cuando la gente nos decía, no, y si ya se les va a pasar, es triste eso, pero los matrimonios de más edad nos decían eso, y nosotros no, a nosotros no nos va a pasar eso. Pero nos pasó, y empezó a pasar el tiempo y empezamos a ver nuestras diferencias, que ustedes deben considerar que las diferencias a veces no son solo de carácter, pero en nuestro caso habían diferencias culturales también, asociadas a nuestros países diferentes. Teníamos diferencias de familia, de crianza, de forma de enseñanza, de lidiar con las cosas, y empezamos a pelear mucho. Y yo tengo que reconocer, y yo le dije a Ida, yo voy a ser muy sincera con ustedes, yo siempre fui bien peleadora. Esa esposa bien peleadora.
fuerte. ¿Se acuerdan que él les contó? Nosotros discutíamos y en la noche nos quedábamos toda la noche peleando, porque ninguno quería dar el brazo a torcer. Y llegaba la madrugada, la mañana, y nosotros ahí, uno argumentando contra el otro. Y se empezó a deteriorar nuestra relación, esa es la verdad. Nos preguntaban el domingo pasado si nosotros nos descuidamos también. Sí, también nos descuidamos, en que ya no pasábamos tiempo juntos. El ministerio para mí se transformó en una prioridad y yo estaba tan preocupada de hacer las cosas bien para Dios que fui dejando de lado mi matrimonio. También en esa época tenía a los dos mayores y yo con vergüenza hoy, porque claro, hoy tengo la mentalidad de una mujer madura, miro hacia atrás a mi juventud, 20 y tantos años, con 2 hijos ya. Yo recuerdo haber tenido crisis de pensar, ¿para qué me casé? ¿Por qué no me quedé soltera? ¿Por qué? Y arrepentida de haberme casado. Después entré en crisis de por qué había tenido hijos, y ahí otra crisis, y lloraba y le decía a él, no debería haber tenido hijos. Y entonces pasé todas esas etapas. Y bueno, ahí él aguantando a esta esposa peleadora. Reconozco también que hice muchas malas siembras en mi matrimonio, y esto fue desencadenándose hasta que entre 7 y 8 años de matrimonio no daba para más. Pasamos un año que fue terrible, ese sí que yo recuerdo que fue un año oscuro, muchas peleas, muchas cosas. Yo tomé posturas muy equivocadas también para tratar de lidiar con los comportamientos extraños que yo veía en él, y no, esto fue de mal a peor, hasta que al final llegó el fatídico mes de noviembre del año 2000, cuando él me dice, me voy, necesito un tiempo, me voy a Brasil. Y bueno, no hay nada que hacer. Cuando viene la devastación del quiebre de un matrimonio, y si usted lo ha pasado, usted lo sabe, esto es como un machetazo que te diera así, un golpe. Yo quedé en el piso, muerta. No podía entender, estaba aturdida, y ahí vienen mis emociones. Yo fui anotando mis emociones con la separación. Él se fue en noviembre y en diciembre él me avisa, me escribe una carta donde él me dice que ha tomado la decisión de divorciarse de mí y que quiere que vaya y le firme el divorcio allá en Brasil, porque nos casamos en Brasil primero. Y no, ¿cómo es posible? Y yo embarazada, había quedado embarazada. Recuerdo todavía que mi papá me dice, pero ¿cómo se te ocurre embarazarte en esta época? Y yo le dije, pero papá, no lo planeé, no es eso. Y ahí estaba, embarazada de 5 meses, con los 2 chicos, y sufriendo con esta decisión fatal. Mire, si yo pudiera describir mis emociones cuando él me dijo que se acabó todo, yo podría decir que la primera emoción, la más fuerte, era rabia. Yo tenía tanta rabia, esa rabia que te hace llorar de impotencia. Tenía rabia, mucha rabia contra él, y bueno, obviamente yo trataba de hacerlo reaccionar. Le decía, pero ¿cómo? Y todo, mira, y oramos, y Dios, y la vida, y tu familia, y tus hijos, y mi embarazo, a ver si él reaccionaba. Rabia sentía mucha vergüenza, porque todos me pedían explicación. ¿Pero qué les pasó? ¿Cómo llegaron a esto? ¿Cómo es posible? Mi familia, estaban todos aturdidos, todos. Sentía también mucho dolor por el repudio, por el rechazo de haber sido abandonada. Era un dolor tan grande que yo se lo voy a describir. Yo sentía que tenía un cuchillo clavado aquí en el vientre y que caminaba todo el tiempo con ese cuchillo clavado allí.
Esa era mi sensación. Me sentía terriblemente mal. Y ¿saben? Hasta hoy, yo dije, no quiero llorar cuando cuente el testimonio, tengo que estar firme. Pero hasta hoy, cuando yo recuerdo esas emociones tan intensas, yo lloro porque no creo haber llorado tanto en mi vida como en esa época. Mis ojos, yo cuando lloro se me hinchan los ojos, yo no podía ni siquiera abrirlos de tanto llorar. Lloré millones de lágrimas. Y bueno, ahí estaba botada en el suelo, devastada en la palabra, devastada. No sabía qué hacer, tenía que seguir lidiando con mis hijos. La vida seguía, ellos querían a la mamá. Y ahí, tratando de levantarme para saber qué hacer. Pero ahí viene otro factor, y si usted ha pasado por esto lo sabe, es que muchas voces hablaban a mis oídos mientras yo estaba en esta confusión. La familia, en primer lugar, que toma nuestro partido. Y me decían, él es un canalla. ¿Cómo te hizo lo que te hizo? Mi papá tenía tanta rabia contenida. Recuerdo que mi papá me decía, no llores, él no vale tus lágrimas. Y eso me decía mi papá. Y yo no podía dejar de llorar. Los discípulos y todas las personas que nosotros habíamos ministrado en esos años, ustedes no lo van a creer, pero no me consolaban. Yo estaba devastada, desconsolada, pero ¿saben lo que ellos hacían? Me decían, ¿pero cómo? ¿Qué te pasó? ¿Pero cómo si tú nos enseñaste? ¿Cómo pueden estar ustedes en esta circunstancia? Y me juzgaban. Me llamaban por teléfono porque se pasaron la voz, ustedes no lo imaginan, ¿ah? Se pasaron la voz y el cagüinte que nos habíamos separado fue pero así como efecto dominó. Me llamaban de otros países para saber si era verdad lo que habían escuchado. Y las personas me decían muchas cosas. Entre esas voces me decían, haz tu vida de nuevo. Nosotros éramos misioneros sustentados de la iglesia de Brasil. Y en aquella época teníamos un pastor que estaba a cargo de nosotros. Él y uno de los presbíteros de la iglesia vinieron a tratar de salvar nuestro matrimonio. Viajaron de Brasil antes de que Ider se fuera. Nos hicieron una consejería que fue terrible esa consejería. Y cuando terminó el pastor me apartó y me dijo, Paula, tengo que decirte que tu marido es un canalla. Y lo mejor que yo te puedo decir es que rehagas tu vida, porque va a haber muchos hombres que van a querer casarse contigo y van a asumir a tus hijos. Eso me dijo el pastor. Bueno, imagínense cómo estaba yo, aturdida por las circunstancias y con todas estas voces que me decían, no vale la pena, no, es un desgraciado, es un maldito, es un canalla, olvídalo, no llores. Oh, Señor. Y yo confundida, no sabía qué hacer. Y ahí viene un momento que yo considero que esta es una encrucijada importante en mi vida, porque yo en esta confusión estaba tan aturdida que no había pensado todavía qué es lo que el Señor dice. Y ahí, ¿saben? Estando embarazada, decidí hacer un ayuno. Y me puse a ayunar y le dije, Señor, yo ya escuché todo lo que la gente me ha dicho que debo hacer, pero yo que ahora quiero que tú me digas, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Muéstrame, Señor. ¿Debo reaccionar como una mujer espiritual o como una mujer carnal? La respuesta carnal ya la sabía, todos me la decían, todos tomaron mi partido, pobrecita abandonada por su marido, olvídalo y haz tu vida de nuevo. Pero yo dije, Señor, yo quiero saber qué es lo que tú quieres de mí, qué es lo que tú quieres. Y en ese ayuno y oración Dios me habló. Y Dios me recordó que 3 años antes, cuando todavía no estaba nuestra crisis desatada, un misionero que está en España, todavía él está en España, un misionero que había
proceso se llama Nino Riquelme. Este misionero chileno en España nos escribió una carta, de estas que llegaban por correo. Y en esa carta, este misionero nos envió una palabra de Dios que él había recibido en oración por nosotros. Y era una visión, pero era una visión doble. En esta visión decía algo así, les voy a contar para que ustedes entiendan. Decía que nos veía a nosotros como familia en un barquito yendo por un río que se transformaba en unos rápidos, que son estos ríos ya de aguas más agitadas, y que nosotros empezábamos ahí a pelear dentro del barco, perdíamos los remos y ahí se descontrolaba el barco, y cuando llegaba a los rápidos más fuertes nosotros nos caíamos del barco, nos aferrábamos al barco, pero venía un acantilado y nos caíamos definitivamente. Y que cuando veía que caíamos se rompía la embarcación y nosotros nos hundíamos, y dice que se hacía como un silencio de horror, como estupor. ¿Qué pasó acá? Y dice que él veía una mano gigante que venía desde el cielo y se metía debajo del agua donde habíamos caído y nos levantaba a todos y nos ponía en una roca grande donde nosotros nos sentábamos a descansar, y luego aparecía el sol entre las nubes, indicando que había pasado ese tiempo de tribulación, de tormenta, y nosotros nos abrazábamos, y él añadía en la descripción de la visión que Iden y yo nos abrazábamos y nos mirábamos con una nueva visión uno del otro, y mirábamos nuestras manos, y nuestras manos estaban emblanquecidas por el contacto con el agua. Miren, qué interesante. Él explicaba que esa visión se le había dado el Señor con respecto a nosotros, y una segunda visión es que veía un barco como el Titanic, donde estábamos nosotros y el Titanic representaba el ministerio, y que llegaba este barco y chocaba contra un gran iceberg, que el iceberg él lo identificaba como la palabra endurecida de Dios, y que el barco se hundía, y que mientras se estaba hundiendo, uno de nosotros era atado y encadenado, y el otro luchaba para romper las cadenas. Esa era la visión. Cuando 3 años antes nosotros la habíamos recibido, ¿cómo creen ustedes que nosotros reaccionamos a esta visión? ¿De dónde? Hasta nos enojamos. ¿Quién nos viene a decir eso sin nada que ver con nosotros? No tiene nada que ver. Y la guardé, la hojita con la visión. Orando y ayunando, el Señor me recuerda el trecho del bote. Y yo vuelvo, porque yo ya no estaba en mi casa, vuelvo a mi casa, la busco. Hermano, cuando la leo, ¡pah! Aquí, el Señor me habló. Yo ya te había advertido. Pero, ¿cuál creen ustedes que fue la parte de la visión en la que yo me centré? La parte final. Cuando venía la mano, nos pone en la roca y nosotros nos miramos con una mirada distinta. Y ahí yo me aferré a la visión y dije, Señor, escojo creerte a ti. Aunque todos me digan que no, que es imposible, las circunstancias me lo dicen, las personas me lo dicen, yo no lo veo, pero tú dijiste que tú podías restaurar, yo te creo a ti. Y empecé a trabajar encima de eso. A los niños, si ustedes les preguntan hoy, su corazón se afirmó en la crisis porque, hermanos, yo oraba, les hice dibujar, eso me acuerdo del Vito que dibujara, en esa época ya les hice dibujar la visión. Y yo les decía, vamos a orar porque el Señor nos prometió que Él podía restaurar nuestra familia. Y así lo hice. Les hice orar por eso, y orábamos en las noches por la restauración de nuestra familia. Y esa fue mi decisión, aferrarme a lo que Dios había prometido. Y entonces hoy quiero compartir el versículo que tiene que ver con la visión que Dios me dio. Está en 2 Corintios 4, 16, 18, que está allí.
Y quiero que si tú tienes alguna circunstancia en tu vida que se parezca a la mía, guardes este versículo como un tesoro, porque esta es la gran lección que el Señor me dio. Segunda de Corintios 4, 16, 18 dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y ahí el Señor me dio mi primera gran lección. Me dijo: si tú quieres ser victoriosa en esta circunstancia, tú no puedes mirar las circunstancias, tienes que mirarme a mí. No puedes mirar a Ider, no puedes mirar a tu familia, no puedes mirar lo que está sucediendo, tienes que mirarme a mí. Lo que está sucediendo es temporal y cambia. Y es verdad. Va cambiando, puede cambiar. En 2 meses puede que no sea lo mismo. Pero lo que yo determino es eterno. Entonces el Señor me hizo cambiar mi mirada. Y este mismo misionero, que fue muy clave en nuestro proceso, él varias veces me aconsejó cuando yo estaba separada de Ider. En una de las ocasiones que nos juntamos, él me dijo varias cosas, pero una es la que ahí el Señor lo usó para ministrarme y me dijo así. Me dijo: Paula, tómate un tiempo. Ahí ya había pasado harto tiempo de separación, ya había nacido la Gaby ya. Yo no veía nada en el horizonte todavía, nuestras relaciones muy tensas. Él me había dicho que podíamos ser amigos por los niños, pero nada más. Yo no le podía decir mi amor, te quiero, nada de eso, porque no, me dijo, no hay caso, no vamos a volver. Pero Nino me dijo: Paula, yo te hago un desafío. Me dijo: ora y pídele al Señor que te muestre lo siguiente. Primero, que te muestre tu propio corazón, y luego que te muestre el corazón de Ider. Y yo me puse a orar y a ayunar. En ese tiempo quedé como un palito, se imaginarán ustedes de tanto ayuno que hacía. Pero yo me puse a orar y a ayunar, y el Señor me empezó a revelar cosas, era tremendo. Yo todo eso lo escribí en mis diarios para no olvidarme. Tengo como 15 diarios, porque escribía todos los días. Y ¿saben? En el proceso de orar, lo primero que el Señor me mostró, antes de mostrarme el corazón de Ider, fue el mío. Ay, hermanos, qué terrible. Qué terrible. Porque el orgullo no nos permite vernos. Y Dios me mostró cosas tremendas. Primero, les quiero decir que el Señor me mostró todo mi pecado, todas las malas siembras que hice en esos 7, 8 años de nuestro matrimonio. Les voy a contar algunas, para mi vergüenza, pero para testimonio. El Señor me recordó todas las veces que peleamos y yo le gritaba a mi esposo: ándate, ándate, ¿por qué no te vayas a tu país? Devuélvete, pues ya, si no te gusta, ándate. El Señor me recordó eso, y ¿saben cómo el Señor me lo recordaba? Me decía: ¿te acuerdas lo que tú le gritabas a tu esposo? Y ahora estás llorando porque se fue. Mira las semillas que tú sembraste y ahora te estás comiendo esos frutos amargos, y resulta que fuiste tú la que los sembraste. Ay, Señor, qué terrible. Todas las veces que peleé con mi esposo por cosas insignificantes, el Señor me lo mostró. La basura, Él me contó ahí, la basura. Recuerdo lavar la loza enojada. Hoy día yo la lavo con placer. Los que me conocen saben, yo no reclamo. Yo cambié de verdad, porque me di cuenta que peleé por tantas leceras. Lavando la loza así enojada, tirando los
en esta casa hace nada, yo soy la única esclava, y ahí en mi mente. Imagínense escenas así que el Señor me recordaba de cosas que, suponga, si yo había estado unos minutitos antes acostadita con él ahí relajada viendo la tele y de repente miraba de lejos ahí, oh, y así la rumba en el lavaplatos, iba para allá y ya me empezaba a irritar, tirando los platos a las puertas, a ver si se daba cuenta que yo estaba molesta lavando la loza y de repente miraba la basura y no la había sacado. Ahí iba yo, me asomaba en la pieza y le decía, ¿por qué no sacaste? Me abría así con los ojos. ¿Qué hice? ¿Por qué no saqué la basura? Flojo, que te he creído, que yo voy a hacer las cosas aquí en la casa y le toca. El Señor me recordó todo eso. Entonces, miren, cuando uno a veces escucha a una persona en una crisis matrimonial, y nosotros que somos consejeros matrimoniales ahora lo sabemos, usted siempre tiene que ponderar lo siguiente: toda crisis tiene dos lados. La persona a usted le va a contar su parte nomás. Le va a decir, oye, este gallo que no hace nada y que no sé qué y que es aquí, que es, pero no le cuenta la parte que ella hace. ¿Entiendes? Y el Señor me empezó a recordar todas las crisis, todas las peleas, todas las veces que yo le hice. Imagínense, yo le daba lecciones a mi marido. Lecciones. Por ejemplo, lo veía mi esposo muy encachado siempre y las mujeres le llovían. Yo sufría harto con eso. Porque sabían ustedes que las mujeres se le tiraban delante mío, conmigo al lado. Entonces yo le daba lecciones y decía, no, le voy a hacer un escandalito, sí. Y el Señor me recordaba el momento en que yo lo planifiqué eso. Voy a hacer un escándalo, me voy a encerrar en el baño, así a lo telenovela, y le voy a decir, no, es que tú estás conversando con otra mujer. Así, y el Señor me recordaba las crisis que yo le había hecho. Y me decía, eso es pecado. Eres una manipuladora. Y eso es brujería. Por eso que yo no me ofendo cuando mi esposo dice que yo me transformé en una bruja. ¿Por qué? El Señor a mí me lo dijo. Me dijo que yo era una controladora, una bruja, y que manipulé a mi esposo por tantos años. Y el Señor me dijo, eso está mal, es pecado. Y el último que me dijo es de mi actitud de orgullo, que me arrepentí tanto de eso. Porque, hermanos, mi esposo me amó mucho. Él era un hombre que se desvivía por mí. Ese hombre que le abre la puerta, que le da flores, que me miraba con esos ojitos como de gatito, así de enamorado y todo. Y adivinen, miren, mis arrepentimientos. Yo decía, ay, qué catete, ay, otra vez, ay, qué pegote. Y yo me hacía la que, como que yo, pero yo estaba enamorada, solo que yo era tonta, ¿entiendes? Entonces me puse orgullosa y el Señor me dijo, mira tu orgullo donde te llevó. ¿Entiendes? Y perdí el amor de mi esposo por ser infantil, por actuar en la carne. Y el Señor me dijo, tienes que arrepentirte. Y cuando yo descubrí lo del adulterio, yo recuerdo que en mi orgullo le dije, si yo te pillo algo, no te lo perdono jamás, se lo dije. Y ahí el Señor me tiraba al piso y me decía, ¿sabes qué, Paula? Para mí pecado es pecado. Tu orgullo es tan hediondo para mí como el adulterio. No existe un pecado peor que el otro. El pecado de adulterio para mí está en la misma medida que tu pecado de orgullo y manipulación. Así que debes arrepentirte. Y ahí vino un proceso de quebrantamiento muy grande para mí, hermanos. Me arrepentí profundamente. Y empecé a pedirle perdón a mi esposo a través de cartas que les contó eso el domingo pasado. Pero el Señor aún me dijo algo, porque el Señor me hablaba, pero así me tiraba las orejas.
Y me dijo que yo no debía tener ninguna expectativa al pedirle perdón. Que me dijo, tú no debes pedir perdón esperando que Él reaccione a tu perdón y que Él te dé señales. No, me dijo, tú tienes que hacerlo porque yo te estoy diciendo. Y empecé en ese proceso, y lo segundo que el Señor me mostró es el corazón de mi esposo. Y de la rabia, ¿se acuerdan que les dije que tenía mucha rabia? El Señor me llevó a la misericordia, porque el Señor me mostró a través de una visión que Ider era como un soldado herido, lleno de cuchillos clavados en la espalda, que estaba muy herido, y que todas esas reacciones que yo veía en él de mucha hostilidad hacia mí, porque él era muy pesado conmigo, eran producto de todo su corazón herido. Y el Señor me dijo, y él necesita ser sanado. Entonces tú tienes que darme tiempo, dijo el Señor, para que yo sane el corazón de tu esposo. Por eso este proceso, me dijo el Señor, va a ser largo. Y me preguntó, ¿estás preparada? Oh, y le preguntó eso a la persona más impaciente del mundo. Aquí, la ansiedad pura. Y el Señor me dijo, esto es para largo, porque una herida grande necesita mucho tiempo para ser restaurada. Bien, Señor, me someto. Y ahí yo viví procesos de renuncia tremendos. Y mientras tanto, Ider estaba viviendo su proceso con Dios, porque Dios no me permitió saber lo que estaba pasando en el corazón de Ider. Pero yo lo entiendo y le agradezco, porque así no pude controlar absolutamente nada y tuve que darle todo el control a Dios. Así que Dios empezó a hacer la obra en el corazón de él. Estuvimos realmente separados mucho tiempo. Yo no sabía ni dónde vivía. Imagínense, hermana, lo que significa no saber dónde está su esposo, qué hace, con quién vive. No tenía idea. El Señor me hizo depender 100% de Él. Y en ese proceso el Señor fue cambiando el corazón de Ider, hasta que vino esa propuesta de que yo me fuera a Brasil. Ahora me imagino que el domingo pasado ustedes deben haber pensado lo que él dijo de ¿cómo se le ocurre haberse ido? Mi familia, ustedes se imaginan cuando a mi familia le dije que me iba a ir con los 3 niños, la Gaby bebé, a Brasil en esas condiciones. Yo no quería irme, obvio que no. Esa era yo, la Paula carnal. Pero de nuevo, ¿qué hice yo? Fui a orar. Y me arrodillé, ayuné otra vez y le dije, Señor, solo me muevo si tú me dices. Y el Señor me dijo así, ve, porque yo voy a estar contigo y te voy a dar un ministerio en Brasil. Así me dijo. Y dije, Señor, ¿de verdad? ¡Oh, qué miedo! Pero el Señor me dijo, vete. Y yo preparé mis maletas. Mi papá ya falleció, pero él siempre me decía que se admiraba que yo preparé mis maletas el día que el Señor me dijo que me iba a ir y no tenía ni uno para irme, pero yo tenía las maletas listas a la bajada de la escala. Y él decía, ¿y esto? Y yo decía, no, porque me voy a ir, un día me voy a ir, hasta que el Señor permitió que nos fuéramos. Y llegamos y empezamos a vivir este proceso, y fue muy duro, sí, muy duro, pero fue un proceso de dependencia total del Señor. Yo no podía mirar a Ider. Ider hizo todavía muchas cosas que hirieron mi corazón. Muchas cosas. Pero, ¿saben? El Señor me enseñaba. Me enseñaba cómo Él iba obrando, y el Señor me empezó a dar pequeños brotes de estas semillas nuevas. Porque el Señor me dijo algo. Me dijo que yo tenía que comerme todos los frutos amargos de las malas siembras que había hecho. Y me dijo, y todavía el granero está bastante llenito. Así que tienes que comerte esos frutos amargos. Pero todas estas nuevas semillas de vida que tú estás sembrando, en algún momento van a dar fruto. Y tú tienes que esperar hasta que dé fruto otra vez. Y ahí, orando siempre, yo les conté el domingo pasado que yo tenía una rutina exhaustiva de oración. Oraba todos los días, y cuando Ider no llegaba, yo oraba, ungía, donde él dormía, de repente él se encontraba algunas cosas con aceite ahí, ¿no? Porque yo ungía las cosas, hacía guerra espiritual. Me acuerdo muchas veces escuchar que él llegaba en el auto y yo estaba arrodillada y me quedaba en las rodillas con unas marcas, y él entraba y me decía, ya estaba llorando otra vez.
¿Ah? Yo calladita, sin decir nada. Y vivimos muchos procesos ahí entre medio. Me gustaría poder contarles todo, pero no puedo, porque mire la hora que ya. Pero quiero decirle que hay una cosa muy importante en esto, y es que el Señor me empezó a dar las señales de que estas oraciones estaban siendo respondidas. Lo primero que vi es que Dios empezó a hacer una obra en Iden para poder santificarlo, para que Él venciera esta lucha que Él tenía con el adulterio específicamente. Él no les contó eso, pero él venía de una situación familiar donde su padre también tenía este problema. Y en lo que el Señor me mostró es que yo debía ser una mujer apoyadora para ayudar a mi esposo en el proceso de ser sanado. Así que yo le dije, vamos a luchar juntos y yo te voy a ayudar. Vamos a hacer guerra contra el enemigo para que tú seas libre de tus cadenas espirituales. Y ese proceso fue un proceso largo, pero el Señor lo hizo. El Señor empezó a sanar su corazón con respecto a las heridas del pasado que tenía con Dios a través del estudio de la palabra. Y yo empecé a ver ese proceso ocurrir. El Señor empezó a sanar también nuestra relación de amor, y Él logró mirarme ahora con los ojos de Dios y empezó a amarme otra vez, algo que habíamos perdido, y empecé a cosechar estas nuevas semillas. Empecé a ver la obra de Dios, pero todo eso era una cosa separada de la otra. Por eso el Señor me decía, mantén tus ojos en mí. No puedes mirar a Iden, no puedes mirar las circunstancias, tienes que mirarme a mí. Y ahí les voy a contar algo que me dijo el misionero Nino Riquelme cuando me encontró, cuando estábamos separados. Él me dijo algo que en ese momento yo no entendí. Y me dijo así, me dijo, es tu fe la que va a desatar en las regiones espirituales el poder restaurador de Dios. ¿Cómo así? Y después lo entendí. Y ¿saben? Y eso es lo más importante de lo que quiero decir hoy. Que lo que Dios quería era saber si yo confiaba en su poder para poder transformar a mi esposo y transformar nuestra familia. Si yo le creía a Él, si yo confiaba que Él podía cambiar nuestras circunstancias. Yo tenía una confusión en mi mente que el pastor que tenía aquí en Chile me ayudó también a dilucidar, y era la siguiente, que en Hebreos dice que aquellos que degustaron del Evangelio y conocieron la salvación y recayeron, dice que es imposible que sean renovados otra vez. Y yo decía, entonces Iden no va a poder ser renovado. ¿Entiendes? Entonces yo me aferraba a eso y decía, es imposible. Y saben, el Señor me habló tan profundamente y me dijo que cuando yo decía, incluso me acuerdo haber predicado varias veces algo, y era que decía, el único que puede impedir que Dios haga una obra en tu vida eres tú mismo. Me acuerdo haberlo repetido, eso que lo escuché de un predicador y lo repetía, y Dios me puso en la pared y me dijo, no lo vuelvas a decir, porque tú me estás limitando. Yo soy todopoderoso. No hay nada ni nadie que pueda impedir ni obrar. Me habló con Isaías 43, cuando dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Obrando yo, ¿quién impedirá? Yo soy el Dios de toda carne, dice Jeremías. Y el Señor me dijo, ni Iden puede impedir lo que yo quiero. Si yo decreto, si yo determino, yo lo voy a hacer, me dijo el Señor. La pregunta aquí, me dijo el Señor, no es si yo puedo hacerlo, es si tú me crees. ¿Entienden? Y eso es fe. ¿Tú crees que Dios puede cambiar esa circunstancia imposible a los ojos de los hombres? La Biblia dice, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cuando tú no le crees a Dios, entonces no se desata este poder, el milagro del poder restaurador de la fe. ¿Entiendes? Y yo entendí eso.
mi confianza 100% en Dios. Y cuando vivíamos ciertas cosas, después nos acordábamos. Y me acuerdo que en una ocasión ahí se andaba portando mal mi esposo y me dijo, oye, porque yo estaba tranquila, confiaba en el Señor. Entonces me dijo, oye, ¿cómo es que tú confías en mí? Me dijo así como burlándose. Yo le dije, no, es que no es eso. Yo no confío en ti así. Yo confío en ti así. Porque yo confío en lo que Dios me dijo que hará en ti. Y eso quería decirles hoy día, hermanos. Ya no puedo seguir mucho porque miren la hora que es. Pero quiero decirles lo siguiente, y con esto yo quiero ministrar sus corazones también. Aquí se trata de creerle a Dios, de que Dios tiene el poder suficiente para transformar las circunstancias. No hay nada imposible para Dios, nada. No hay un corazón que se pueda resistir, no hay un corazón endurecido, no hay un pecado que no pueda ser vencido. Solo Dios puede restaurar por completo. Y el punto está en si tú le crees a Dios. Yo escogí creerle a Dios. Yo escogí confiar que Dios tenía el poder suficiente para transformar nuestras circunstancias. Porque yo entendí que Dios, que es omnipotente, todo lo puede, y es omnisciente, todo lo sabe, Dios veía lo que Ider señala. Hoy, lo que ustedes ven hoy, Dios lo veía, yo no lo veía, pero yo le creía lo que Él me decía de Él. Dios veía a Ider predicando otra vez, Dios nos veía a nosotros ministrando matrimonios, yo no lo veía, yo veía lo que estaba delante de mis ojos. Pero el Señor veía lo eterno. Él veía lo próximo, lo que sería, lo que podía ser. Y entonces cuando yo ponía mi mirada y mi confianza en Él, yo podía pasar por esta tribulación momentánea, pasajera, sabiendo que iba a pasar y cuando llegara al otro lado se iba a cumplir lo que Dios ya había determinado de antes. Entonces yo solo tenía que pasar por ese túnel oscuro creyendo en lo que Dios me había prometido. Y hermanos, Dios lo hizo. Por eso este testimonio es tan potente. No es por lo que nosotros hicimos, es por lo que Dios es capaz de hacer. Así que si tú hoy viniste con una circunstancia en tu familia, en tu matrimonio, en alguna de las áreas de tu vida que tú consideras en tu mente limitada, que es imposible, yo espero que hoy te vayas con una visión renovada de fe. Pero recuerda que tú debes creerle porque Dios sigue siendo omnipotente, omnisciente, omnipresente, sigue siendo todopoderoso. Él sigue siendo ese Dios de milagros. Pero la pregunta es, ¿tú le crees? ¿O tus ojos están en lo temporal? ¿O tus ojos están en lo que estás viendo ahora, aquí adelante? El Señor te dice, créeme a mí. Yo soy Dios. Y fuera de mí no hay quien salve. Obrando yo, dice el Señor, ¿quién impedirá? ¿Será ese corazón endurecido? No. ¿Serán las circunstancias negativas? No. Nada ni nadie impedirá lo que Dios ha determinado. Y así, hermanos, es nuestra historia. Por eso hoy estamos aquí. Tenemos 31 años de matrimonio, pero somos un testimonio del poder restaurador de un Dios todopoderoso. Un Dios que todo lo puede. No voy a cortar este momento con preguntas porque quiero orar. Porque sé que aquí hay personas hoy que necesitan y necesitaban escuchar este mensaje. Por eso quiero pedirte, inclina tu rostro ahora. Y quiero que tú ahí hables con el Señor. Y si tú viniste aquí hoy con dudas aún, con incredulidad,
con temores en tu corazón, porque has puesto tus ojos en las circunstancias. Hoy ríndete ante el Señor, que te da este mensaje de fe y te dice: confía en mí. Yo soy tu Dios. Yo soy el Dios de toda carne. Yo puedo hacer lo imposible para ti tornarse posible. Yo puedo, dice el Señor. Solo basta que tú me creas. ¿Tú me crees? Respóndele al Señor hoy en oración. Dile al Señor si tú crees. Deja que el Señor ministre tu corazón y que quite toda incredulidad de tu corazón para que tú puedas dar pasos de fe. Que Él quite toda venda mágica de tus ojos que te impiden ver con ojos eternos, con ojos espirituales, lo que Dios hará, lo que Dios puede hacer. Dios es el único que puede cambiar tus circunstancias. Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos y te glorificamos, Señor, porque tú eres todopoderoso. Solo tú, Señor, puedes cambiar nuestras circunstancias. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra incredulidad, porque, Señor, te limitamos con nuestra mente finita e impedimos, Señor, que los milagros sean desatados. Pero en esta mañana, Señor, yo te pido que tú infundas fe a los corazones de mis hermanos. Derrama, Señor, sobre ellos una unción, una porción especial de fe para creerte, para moverse mirando al invisible, para caminar en la certeza de lo que esperan, en la convicción de lo que no ven, pero que tú has prometido. Señor, infunde fe en mis hermanos, que ellos puedan mirarte a ti, creerte a ti, confiar en ti, Señor. Declaramos hoy que confiamos en ti, Señor. Tú eres todopoderoso. Señor, queremos mirar más allá de lo temporal. Queremos mirar lo eterno, lo espiritual, las regiones espirituales, lo que tú has prometido, lo que tú harás. Queremos verlo, Señor, con nuestros ojos espirituales. Señor, échanos tu colirio espiritual en nuestros ojos para que veamos como tú ves, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana de testimonio. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerme? Estoy dispuesta a responderles. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿No? Hablen ahora, ¿no? ¿Está bien? Bueno, les agradezco, hermanos, por haberme escuchado. Espero que vayan a sus hogares con esto ahí, en sus corazones, y que les sigan dando vuelta esta semana y el Señor les hable. Yo allá atrás tenía mi libro. Este libro es el primero de los 2 que yo escribí después de este proceso. Se llama Palabras de Sabiduría en Tiempo de Crisis. Empezó para hablarle a personas que vivían lo mismo que yo, pero después se amplió para personas que vivían, hombres y mujeres, que vivían crisis en su familia, en sus matrimonios. Aquí está plasmado parte de lo que yo he vivido. El segundo libro se llama SOS Matrimonio en Crisis y usted lo encuentra en Spotify. Lo puede escuchar, lo grabé como audiolibro y lo puede compartir a personas que estén pasando por tiempo de crisis en su matrimonio. Así que el Señor les bendiga. Muchas gracias por venir esta mañana y no se olvide que el próximo domingo Vanessa va a compartir su testimonio del poder restaurador del perdón. Así que traiga visitas, venga el próximo domingo para que podamos ser edificados y bendecidos por estos testimonios de restauración. Que el Señor les bendiga. Podemos ir.